Qué bueno, amado. Es una gran bendición que estemos aquí de nuevo en este su programa Dios el Alfarero. Es una gran bendición de que estemos aquí, de que usted, amado, pues nos permite entrar a su casita de esta manera. Bendecimos también a nuestro hermano Pastor Santiago Domínguez, a nuestra hermana Ana Santo, bendecimos a Moisés, bendecimos a Isaac, bendecimos también a nuestra hermana Amari Arriel. Bendecimos a todos allá en Panamá, en el nombre poderoso del Señor, y la persona pues, que nos sintoniza, amado, por el Facebook. A todos les bendecimos en el nombre poderoso del Señor. Bendecimos a nuestro hermano José Escanio. José Escanio es nuestro hermano Yorcani. Bendecimos a nuestra hermana Joanna Bastarda. Joanna Bastarda, le bendecimos. Y como dije ahorita, la iglesia Dios Transforma en general, para no mencionar un nombre de la congregación, porque si menciono uno de la congregación y no menciono otro, ¿verdad, mi amor? Claro. Entonces, pues no menciono ninguno de los nombres, sí, sino bendecimos la iglesia de Transforma en general. Amén. ¿Verdad? Qué bueno, es una gran bendición. Vamos, la joven que se congrega, donde nuestra hermana Pastora Morena, nuestra hermana, una indiecita ella, no recuerdo el nombre, le bendecimos en el nombre poderoso de Jesús a ella y a Pastora Morena, a su familia, a la congregación. Le bendecimos en el nombre del Señor también. Bendecimos al pastor Emilio Mercedes en el nombre de Jesús. Qué bueno. Y vamos a estar leyendo una porción bíblica que se encuentra en el libro de Gálatas, Gálatas capítulo 1. Y vamos a leer unos versículos aquí para glorificar al Dios Todopoderoso. Más os hago saber, hermanos, que el Evangelio, ¿verdad? Yo no dije eso, no. Por eso fue que te miré. Porque sentí como ese vacío. Sí, es verdad. Porque ya se ha hecho una norma, es una costumbre, es una bendición. Algunos no lo hacen. Pero yo creo que reverenciar la palabra. Y la palabra será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté en segunda con carne ni sangre. Eterno, gracias. Gracias a Dios. Gracias, Padre, porque Señor, usted es bueno. gracias Porque usted es maravilloso. Gracias porque usted es real. Le vamos a pedir, Dios Padre, que usted hable Sí, Dios. a cada uno de los que están escuchando a través de estas palabras. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso del Señor. Qué bueno. Vamos a ministrar con el tema: obedece tu llamado. Obedece tu llamado. Obedece la palabra. Obedece el llamado que Dios te hizo. Porque mucha gente reconoce el llamado que tiene. Mucha gente reconoce que Dios en su misericordia lo llamó, que Dios en su misericordia lo trajo, que Dios en su misericordia hizo cosas maravillosas para con ellos. Por lo tanto, yo creo que se hace necesario, amado, que usted comience a obedecer el ministerio con que Cristo lo llamó. Y usted sabe de qué manera Cristo lo llamó. Usted sabe dónde usted estaba. Usted sabe de la manera
que usted se comportaba, aunque hay muchos que de repente, qué sé yo, no respetan el manto, el ministerio, pero usted que sabe de dónde Dios lo sacó, predique la palabra, predique el evangelio, predique la buena nueva de salvación. De repente el apóstol Pablo, como, qué sé yo, muchas personas, diría yo como yo, de donde Dios me saca, porque de donde Dios me saca, yo no era un santo, de donde Dios me saca, yo no era muy buena cosa en la sociedad. Y mayormente seguíamos las tradiciones de nuestros padres. Seguíamos las tradiciones que aprendíamos cuando estamos, o que aprendimos cuando estábamos pequeños. Ahora, por la misericordia de Dios, Dios nos llama, Dios nos llama, Dios nos restaura, Dios nos instruye, Dios nos capacita. Porque la mayor enseñanza viene de Dios. De repente, tú te das cuenta que hay gente que se congregan con un pastor y de repente esa persona, qué sé yo, tú le sientes como más capacidad que el pastor, pero porque Dios te haya llevado a lugares donde no haya llegado tu pastor. Por eso tú no puedes menospreciar tu pastor, porque de repente hay gente que eso es lo que está pasando, que lo que hacen es que menosprecian a la persona después que Dios lo lleva a cierto lugar. Entonces después por eso es que Dios lo corta y se le ve el gozo, se le va la chispa, se le llama llama, se va la candela, ya no tienen ni ceniza. Pero ese no es el tema. Entonces, guarda tu ministerio, obedece a tu ministerio. ¿Por qué te digo obedece a tu ministerio? Porque cuando tú estabas en el mundo, tú hacías muchísimas cosas. Cuando tú estabas en el mundo, tú aguantabas muchísimas galletas. Cuando tú estabas en el mundo, como dice el apóstol Pablo, tú aventajabas muchísimo. Tú eres el más guapo del grupo. Tú eres el más guapo del grupo. Tú eras el torontontón del grupo. Tú eras el que de repente salían a buscarte a ti. Porque tú eras el que movía más el machete. Tú eres el que más valor tenía. Tú eres el que sabía desarmar las armas. Tú eres el que rompía. Y casi nadie se daba cuenta. Entonces siempre te iban a buscar a ti porque tú aventajabas a muchos. Tú tenías más sabiduría que muchos. Tú eras más guapo que todo. Pero hoy Dios en su misericordia te llama, Dios te trae, Dios te revela su palabra, Dios te revela su evangelio, por lo cual debes obedecer tú al ministerio. Por lo cual debes tú obedecer a la palabra. Por lo cual debes tú hacer a lo que Dios te llamó, porque antes a ti te decían, mira, no haga esto, no haga aquello, no haga por aquí, no haga por allí. Y tú lo hacías como quieras. Entonces, si de repente tú antes lo hacías, entonces tú lo que tienes que hacer es ahora no dejarte amedrentar de nadie. No dejar amedrentar de nadie. No deje que nadie te pisotee. Obedece. Cumple tu ministerio. Cumple para lo que Dios te llamó. Porque alguien te dice que tú no tienes capacidad, porque tú no tienes léxico, porque tú no tienes letra, porque tú saliste del vulgo, porque tú, un ejemplo, que tú no sabes leer. Está bien, tú no sabes leer, pero tienes la revelación de Dios. Que tú no sabes leer, pero tú tienes la unción del santo. Que tú no sabes leer, pero los demonios chillan donde tú llegas. Entonces tú tienes que entender que tiene la aprobación de Dios. Tienes que entender que tiene la aprobación del santo. Y la Biblia establece aquí, escuche lo que dice. Escuche lo que dice. Más os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. El evangelio, dice el apóstol, el evangelio que yo te anuncio no es según hombre. No es un evangelio que yo estudié. No es el evangelio. Él está diciendo, no es homilética, no es hermenéutica, no es nada de eso. Yo te estoy predicando un evangelio revelado. El evangelio que yo le predico es un evangelio
que yo no lo aprendí de hombre, lo que el apóstol Pablo quiere decir. Por ende, tú debes de entender que tú no puedes amedrentarte. Debes de entender que no te puedes detener. Debes de entender que debes de avanzar. Hay gente detenido porque dicen, no, lo que pasa es que si tú no haces el instituto, tú no puedes predicar. Porque si tú no haces un instituto, tú no puedes ser pastor. Porque si tú no entras al instituto, de repente tú no vas a poder ejecutar. Amado, escúcheme. Yo no estoy menospreciando el instituto. Yo no le estoy diciendo a usted que si tiene la posibilidad de ir, no le estoy diciendo que no vaya. Si usted tiene la posibilidad de ir, vaya. Pero téngase cuidado, esté pendiente. Y no deje embaucarse por estratagema humana. No deje embaucarse por cosas que lo apartan a usted de la verdadera palabra del Señor, del verdadero evangelio, del ministerio con el que Dios te llamó, porque de repente Dios te marca a ti con una palabra que rompe y raja, y ellos dicen, no, porque eso no se puede predicar, no, porque eso no se puede decir. Es que como muchas veces yo he dicho, que alguien me diga a mí, ¿en qué texto bíblico dice que hay un mensaje para los amigos y hay un mensaje para la iglesia? La Biblia en Apocalipsis le habla al ángel de la iglesia. Al ángel de la iglesia. Porque el ángel de la iglesia es que tiene el compromiso y de las cosas que acontecen en la iglesia. Pero de repente, la Biblia, el compromiso que tiene la palabra es con las almas. Y todo el que tiene la barriga para adelante y come arrobichuela con carne, tiene un alma que salvar. Sea cristiano o sea inconverso, tiene un alma que salvar. Por lo cual, usted debe de entender que debe de cumplir con lo que Dios lo llamó. Debe de cumplir con el mensaje que Dios te dio. Ese que tú tienes que predicar. El mensaje que Dios no quiera copiar de nadie. Y darle a entender, con la autoridad que Dios te dio, que el evangelio que tú estás predicando, tú no lo aprendiste según hombre, porque hay gente que están predicando un evangelio que lo aprendieron de otro. Es más, hay gente que tienen mensaje embotellado, como tienen los estudiantes tienen un examen y se embotellan un examen para el día que lo van a exponer, y después pregúntale otra vez por eso. No se acuerdan de eso. ¿Por qué no se acuerdan de eso? Porque fue que se lo embotellaron para ese momento. Entonces, el evangelio no se te puede olvidar. El evangelio es un día a día, un diario vivir. Entonces, por ende, tú tienes que predicar un evangelio revelado, un evangelio conforme a la Santa Escritura y lo que Dios, amado, ha demandado. Mi amada esposa. Sí, en esta hora y en esta tarde, Dios nos habla de que usted debe de ser como Él quiere que sea. Entonces, muchas veces no queremos hacer lo que Dios quiere, sino lo que el hombre quiere. Entonces, nuestro hermano Pablo dijo, lo que yo he aprendido viene del Señor. Todo viene de arriba. Entonces, muchas veces nos sentimos que no podemos hacerlo. Nos sentimos porque nos dicen que tú no puedes, pues ya tú dices también que tú no puedes. Ayúdame, Jason. Pero cuando el Señor dice algo de ti, Él fue el que te libertó, Él fue el que te llamó, y siempre estamos con una duda de que si fue Él, que si uno se puso, de que si es verdad lo que dicen. No, tú debes de pensar que Dios, porque te libertó, que Dios es el que te ha llamado y te ha elegido para hacer cualquier tipo de trabajo en su obra. Entonces, nuestro hermano Pablo nunca dudó, nunca dijo nada, él siempre estaba firme, porque él entendió que fue Dios que lo llamó, él entendió que fue Dios que le dijo que hiciera lo que tenía que hacer. Entonces, en esta hora, Dios nos dice que debemos de seguir avanzando y creer la palabra que Él siempre nos ha dado, siempre esa promesa, siempre caminando con esa palabra en nuestras mentes para seguir adelante con lo que Él nos ha comendado. Pero que escucha lo que dice mi amor aquí. Dice el versículo 12, pues yo ni lo recibí. Dice, yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno.
sino por revelación de Jesucristo. Dice, yo ni lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno, sino, yo bendiga a nuestro hermano Isael, que está ahí. Yo bendiga a nuestro hermano Isael, que está ahí en sintonía. Escucha lo que dice. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por el evangelio, por la revelación de Jesucristo. Dice aquí, yo no lo aprendí de hombre alguno, ni lo recibí tampoco. Yo lo aprendí por revelación de Jesucristo. Amado, yo en una ocasión decía, si usted pregunta en Higüey entero, usted pregunta, ¿quién doctrinó a Junior Serrano? No. Usted no va a encontrar en Higüey, ni en la capital. Porque cuando Santiago Domínguez, yo me convierto en la Iglesia de Dios, Río de Unción, Pastor José Ubiera, le bendecimos en el nombre del Señor, ahí es que nosotros nos convertimos a Cristo. Pero duramos un poco tiempo ahí, de ahí de repente entonces viene el Pastor Santiago Domínguez, de la ciudad de Santo Domingo, nos juntamos ahí, recibimos una palabra. Cuando recibimos la palabra, aceptamos la palabra. De repente él está pastoreando en otro lugar, nosotros nos trasladamos con él a ese lugar, recibimos de él una palabra poderosa, recibimos de él una enseñanza, recibimos de él una doctrina, pero en poco tiempo el pastor tiene que irse de Higüey y tiene que irse a pastorear a la Guarana de San Francisco. O sea, que cuando nosotros estamos ahí, él duró 1 año y algo, aquí verdad mi amor, sí. Y de ahí, cuando él se va, nosotros por causa de no tener la facilidad de transporte, viviendo en Villacerro, entonces la iglesia estaba ahí en el triángulo de Villa Cristal, mire la distancia, pero él siempre buscaba la manera de que nosotros llegáramos. Si nosotros no teníamos el pasaje para ir, o no teníamos gasolina, o él nos mandaba gasolina, o él mandaba a alguien que nos fuera a buscar, y había culto de lunes a lunes. Lo que recibimos, lo recibimos del pastor Santiago Domínguez. Pero después, lo otro que hemos recibido, lo hemos recibido de Jesucristo. Otros que hemos recibido, lo hemos recibido por revelación. Cuando usted no va a predicar, hay gente que dice, Dios mío, y yo a veces también me sorprendo cuando me dicen, wow, Serrano, ¿pero qué? Lo que yo tengo lo recibí de Dios. Y lo que yo tengo, lo que yo he recibido, no lo recibí para jactancia. Lo que lo recibí para favorecer a las almas, para favorecer a aquel que quiere venir a los pies del Señor, para favorecer a Cristo. Entonces por eso es que yo digo que el evangelio, como el apóstol Pablo dice, yo no lo recibí de hombre, ni lo aprendí de hombre alguno, sino que lo recibí de Jesucristo. Entonces, debemos de entender, amados, que cada quien tiene un encuentro con el Maestro. Cada quien tiene un encuentro con el Señor. Cada quien tiene un encuentro con el Dios Todopoderoso. Cada quien tiene un encuentro con Dios, amado, y Dios le revela su evangelio. Hay gente que, yo le estoy diciendo, hay gente que no saben de letra, y cuando tú lo escuchas predicar, tú dices, Dios mío. A veces Dios incluso le cambia hasta el léxico, porque si usted sabe qué grado académico yo tengo, y de repente, ¿de dónde yo salgo? Y usted a veces me escucha expresarme, y hay gente que han conversado conmigo y me dice, Junior, pero yo pensé que... No, lo que pasa es que lo que hemos recibido, lo hemos recibido de Dios. No lo he recibido de hombre alguno, del Dios Todopoderoso. Por eso predicamos como predicamos. Por eso decimos lo que decimos. Y tú que estás ahí, que de repente tú dices, no, porque ya yo no tengo oportunidad. Por ti estamos nosotros predicando, porque entendemos que tú tienes uno... Wow, Dios mío, eterno. Entendemos que tú tienes una oportunidad. El apóstol Pablo dice que él aventajaba mucho en su grupo, en su contemporáneo. Él dice que él aventajaba mucho. De repente, en el barrio tú eres el más guapo. De repente, en el grupo tú eres el más guapo. De repente, tú eres el torontontón. Tú eres el que rompe y raja. Pero hoy te está diciendo, yo quiero cambiarte el Señor.
Pero Dios te está diciendo, hoy yo te quiero hacer diferente, solamente para que testifique, solamente para que digas, porque la gente cuando te ve dice, ¿quién es ese pipero? Ese no sirve. ¿Quién es ese pipero? Eso lo va a llevar el diablo. ¿Quién es ese pipero? Esa es una escoria. ¿Quién es esa prostituta? Esa no sirve. ¿Quién? Pero Dios te está diciendo, tú eres una perla preciosa. Tengo cosas maravillosas para ti. Quiero hacer cosas grandes contigo. Porque el apóstol Pablo testifica. Te voy a entregar ahora. Bendecimos a nuestro hermano Vigilito, que está ahí en sintonía también. Escucha lo que el apóstol Pablo dice, porque ya habéis oído acerca de mí, de mi conducta en otros tiempos en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, dice. Pero ustedes han escuchado de mí, ustedes escucharon de mi conducta, ustedes escucharon cómo yo me comportaba. Entonces, por eso, de repente, hoy le estoy predicando el evangelio, hoy le estoy predicando la salvación, hoy le estoy predicando la justicia, hoy le estoy predicando la verdad, cuando antes yo hablaba de otras cosas, cuando antes yo me mostraba de otra manera, cuando antes yo tenía otro comportamiento, más hoy, porque hemos tenido un encuentro con el Señor, porque hemos tenido un encuentro con Dios. Entonces le testifico y le digo, pero ustedes conocen mi comportamiento, ustedes conocen mi actitud en otro tiempo, ustedes conocen quién yo era cuando estaba en el mundo. Dios bendiga. Dios bendiga. Amén, amén. Dios le bendiga mucho. Amén, Asadero Mayimvito. Dios bendiga a nuestro hermano Julito. Yo escuché la voz allá, digo, es como mi hermano Julito. Ese es nuestro hermano Julito ahí en Asadero Mayimvito. Sí, amén. Amén, le bendecimos en el nombre poderoso de Jesús a usted y a todos los que están con usted ahí en este momento. Amén, amén, viendo su prestigioso programa, que el Señor lo siga bendiciendo para que continúen así. Gracias, Julio, gracias. Yo sé que eso viene de lo más profundo del corazón. Amén. Porque amén. eso se siente. Eso es así. Dios le bendiga, hermano querido. Amén. Y yo sé, Agustina, que cuando viene a ver, Dios nos va a dar la oportunidad de seguir con este espacio por mucho tiempo. Amén. Y de repente estarán aquí y un día digo, bueno, mis amados, hoy vamos a presentar la persona que va a ministrar en este día, nuestro hermano Julito, el de Asadero el Mayimvito. Y será una gran bendición y un privilegio para nosotros, porque yo sé que él, amado, estará en los caminos del Señor. Yo sé que él hablará de la grandeza del Rey de Reyes y Señor de Señor, y porque tiene muchos testimonios que contar. Amén. Amén. Y de repente él va a decir, así como el apóstol Pablo, yo le voy a testificar ahora. Y porque ustedes me ven así, pero yo no era así. Porque de eso se trata, porque la gente ve a uno limpiecito, la gente ve a uno gordito y la gente ve a uno medio, qué sé yo, pero de repente ese no era mi carácter, ese no era mi actitud, no era así que yo me comportara, no era así que yo me regía, porque de repente hay personas que ahora están en el barrio y la gente lo rechaza. Es más, hay gente en el barrio que cuando un pipero o un vicioso, amado, o una prostituta, como le dicen, un ladroncito de eso, amado, le va a pasar por el sitio, la gente se le quita por el lado, la gente lo echa para allá, la gente lo menosprecia. Y si hay un grupito aquí y él viene, se tratan de quitar para menospreciar, pero no saben el precio que Cristo pagó por él. Y el apóstol Pablo está testificando aquí, porque yo antes perseguía a la iglesia, más ahora hablo en bien de la iglesia. A lo que yo antes perseguía, ahora lo estoy defendiendo, pero yo lo perseguía en ignorancia. Porque hay gente que están persiguiendo a los cristianos. Bueno, yo le voy a decir esto para entonces entregar a mi amada esposa. Nosotros salimos ahorita a vender botellitas de agua, salimos a vender, a regar tratado y a vender botellitas de agua a 10 pesos la botellita de agua, pero donde quiera que usted va cuesta 10 pesos la botellita de agua. Entonces viene uno y me quiere confrontar. No, porque que yo conozco más de la Biblia que tú, digo, pero que tú no me puedes decir nada porque tú estás descarriado y estás bebiendo romo. Entonces tú no me puedes a mí hablar de la Biblia y yo no te estoy vendiendo el tratado, yo te estoy regalando el tratado y te estoy vendiendo una botellita de agua de 10 pesos que en el colmado cuesta 10 y yo te la estoy trayendo a domicilio. Ahora yo te estoy diciendo, dame 20 pesos por esta botellita de agua para que ayude la obra, pero no, yo te estoy diciendo una botellita de agua que cuesta 10 pesos en todos los lugares, así mismo yo te la estoy vendiendo, entonces tú no me puedes venir a señalar. ¿O qué tú quieres? ¿Que yo salga a vender droga como estaba antes?
¿Qué tú quieres? Que yo salga a jolopear gente como yo hacía antes y atracar gente. Porque el problema ese es el del sistema. Nuestros jóvenes están como están por el sistema. Nuestras jovencitas están como están por el sistema. Guarabacera, bacayama. Las que tanto guían avanzoma. Dios mío, Padre de gloria. La situación está por el sistema. Pero hay un Dios todopoderoso que cambió al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo está testificando. Entonces tú no te puedes detener y testifica. Tú no te puedes detener y cumple tu ministerio. El que no quiera que tú testifiques, no, que no te invite. Y testifica lo que Dios te dijo que tenga que testificar. Predica lo que Dios te dijo que tenga que predicar. Cumple con tu ministerio. Cumple con tu llamado. No te dejes amedrentar. Porque humanamente usted se da cuenta que hay un grupo, porque yo siempre trato de no globalizar, pero hay un grupo que está predicando lo que otro quiere escuchar. Porque se ha vuelto un mercado, porque es una bendición. Tú te das cuenta que hay muchísimos artistas que no han cambiado nada y se han entrado al evangelio para cantar música cristiana, pero siguen con el mismo ritmo y con la misma cosa y con el mismo flow y con ¿qué? Es que es un mercado. Entonces, hay gente que han cogido el evangelio como un mercado. El apóstol Pablo, amado, era un tiguerazo. Era un tigre el apóstol Pablo. Te digo por qué el apóstol Pablo era un tigre, porque sabía diferentes idiomas. Además de que sabía diferentes idiomas, se sabía todas las leyes. Porque no era un pata por el suelo. Porque hay gente que dice, no, porque el evangelio es para lo bruto. El evangelio lo hizo un hombre para vivir de lo, excusándome el término de la palabra, para vivir de los pendejos. No es así. El evangelio fue revelado, Dios a hombre. Consagrado, a hombres amados, dedicado a Dios. Y de repente este evangelio quedó plasmado para la salvación de muchos. Este evangelio quedó plasmado, amado, para traer personas a la salvación y para que nuestro sistema cambie. Usted se imagina que yo hubiera seguido la vida que vivía, mi esposa no fuera la que es hoy, mis hijos no fueran lo que son hoy, porque mis hijos, nada más hay uno que no está en el evangelio, pero la gloria del Dios Todopoderoso se mantiene sumiso, se mantiene como debe de ser. De repente, está Yuheisi que está en el evangelio, está Josué que está en el evangelio, está Oscar que está en el evangelio. Pero si yo hubiera seguido la vida que yo vivía, entonces como el apóstol Pablo, yo digo, yo en mi tiempo aventajaba mucho, pero ahora en el evangelio entendí que lo que yo hacía lo hacía por error, porque lo aprendí de mi padre. Y usted va a decir, ay, ¿qué es lo que tú estás diciendo? ¿Que tu padre hacía eso? No, Dios bendiga príncipe. Quizá mi papá no vivía en ese ambiente, quizá mi papá no conoció droga, pero de repente, amado, nosotros de la manera que vivíamos no era cómoda. Y Dios en su misericordia nos trae, y Dios en su misericordia nos restaura, y Dios en su misericordia nos ha bendecido. Porque la gente cree que la bendición es material, la bendición es espiritual. Porque hay gente que tiene todos los cuartos más uno y se dan un tiro. Son unos miserables, son unos infelices. Con todos los cuartos más uno. Y tienen carro, y tienen jipeta, tienen carro, tienen apartamento. Y se dan un tiro, entonces son unos infelices. La felicidad viene de Dios. La felicidad está por dentro, no está por fuera. Nosotros teníamos alegría en fundita, nos dábamos un pase y feliz de la vida. Y cuando se acababa esa fundita, se acababa la alegría. Y entonces, mi amada esposa. Sí, nuestro hermano Pablo. Nuestro hermano Pablo siempre, él decía que los cristianos eran unos blasfemos, que los cristianos eran malos, pero eso era en ignorancia. Él lo decía en ignorancia. Pero cuando él chocó con Cristo, chocó con esa roca que pudo reaccionar, entonces él hacía lo mismo. Él hacía la obra, hacía su obra, y si tenía que romper brazos, vamos a decir, rompía brazos, y tenía que ir a tal lugar, él iba. No le importaba que lo azotaran, ni que le dieran golpe, ni que nada, prácticamente. Entonces, hay muchas personas
que cuando se convierten, usted ve que en el mundo son tremendo, pero cuando vienen a Cristo, Amén. no rompen de que un plato, son de que los más santos, son de que los más serios, y no hacen la obra como deben de hacerla. Pablo hacía la obra aunque lo azotaran, aunque lo metieran preso, aunque le dieran galletas, aunque lo insultaran. Es que a mí no me gusta que me ofendan, a mí no me gusta que me hablan Sí. mal. Es que yo me siento... No, pero, manito, Pablo, Dios bendiga a nuestro hermano Sí. Laro, José Ramón Reynoso. Ese está en Japón. Príncipe, no cojo la llamada porque entonces se me cae el internet. Pero yo sé que tú estás ahí en sintonía. Ese es nuestro hermano José Ramón Reynoso, que está ahí en Japón. Pues le bendecimos en el nombre poderoso del Señor. incluso que cuando él chocó con la piedra, el Señor le dice, Ananías tiene que ir a orar por Pablo. Dice, pero Señor, ¿tú estás seguro que Ese yo tengo que asesino, ir? ese sicario. Estaba asustado. Ese tipo lo que puede hacer es que yo me descargue. Ese tipo es un fresco. Ese tipo asolaba la iglesia. A donde quiera que había un grupito se iba y arrastraba a las mujeres por los moños. Y a los tipos los arrastraba por los pies. Y a la gente lo guindaba. Y era una zozobra Una ese tipo. zozobra. Y no, ¿cómo tú me mandas por ese tipo? Y fue con miedo. Porque hay gente que aún tú te conviertes y ellos no creen en tu conversión. No. Y siempre creen de que el perro huevero siempre come huevo. Eso es una mentira del diablo. Eso es una falacia. Eso es un engaño. Cuando Dios cambia, cambia. Por eso tenemos en la iglesia, iglesia Dios transforma. Porque Dios transforma al ser humano. Jason, ¿tú puedes conseguir la foto que yo tengo por ahí? No. Dios mío, Padre. Yo tengo una foto por ahí que es la cáscara que yo le digo. Dios mío, Padre, en WhatsApp. Mira a ver si tú la puedo conseguir por ahí. Yo la tengo en WhatsApp, Dios mío de gloria. Pero qué bueno, es una gran bendición. Vamos a seguir esto porque después el tiempo no nos va a bastar. Ah, no, pero es que el tiempo se finalizó. Ya nos pasamos con un minuto, Jason, discúlpame. Es que no, se finalizó el tiempo. Amado, el tiempo ha finalizado. Discúlpeme, hay otro espacio que viene ahí, ellos me dejan tranquilito. Es una gran bendición, amado. Mañana, si el Dios Todopoderoso le place, estaremos aquí con un programa similar a este. Recuerde, amado, que debe cumplir su ministerio. Debe cumplir, amado, para lo que Dios lo llamó. No se amedrente, no le coja coba al diablo. Ponga al diablo a sufrir, amado, que le dio mucha cajeta ahí afuera. Así que ya usted sabe, mi amor. Vamos a orar para despedir. Vamos a orar. Gracias a Dios. Gracias, Padre, gracias por esta tarde, Padre, Dios. gracias por esta palabra. Gracias por lo que aprendimos, Dios. Dios mío, Padre, usted ha hablado. Gracias por lo que usted ha hablado. Gracias por las personas que hacen posible que este espacio salga al aire. Dios mío eterno. Decimos en esta tarde, en el nombre poderoso de Jesús. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde en el nombre del Señor. Nos vemos mañana, si Dios quiere, en el nombre del Señor. Thank you.